A diferencia de lo que ha ocurrido en Europa, en España el cierre mediático no se ha hecho al fascismo, al revés, se ha hecho al antifascismo, una palabra que en España parece casi un insulto. Es decir, el acoso a los medios se hace a la izquierda y no a toda, sino a la que no es amable con el sistema, a la que cuestiona la monarquía que no rinde cuentas, a la que señala a la derecha que ha robado, roba y robará, a la que critica a los que defienden la violencia y la exclusión que produce el sistema, la que critica a los que privatizan la sanidad y la educación públicas. Todo esto al tiempo que se normaliza y blanquea a los que reivindican la dictadura de Franco o reconocen como suyos a generales asesinos, y de los que quieren fusilar a 26 millones de españoles dicen que son su gente. Ayer toreó en Madrid un diestro, diestro porque zurdo no era, un diestro con los botones de la chaquetilla con la cara de Franco. Normalidad democrática española. Por cierto, Vox, el PP, Ciudadanos y el PSOE votaron en Europa contra una propuesta de la izquierda que pedía liberar las patentes de las vacunas. Cuando la propuso Unidas Podemos en España, dijeron que era comunismo. Ahora que Joe Biden ha hecho la misma propuesta, dicen que es una gran idea. ¿De dónde sacamos nuestras ideas sobre la política? Pues sobre todo de los medios de comunicación. No es que ellos tengan la culpa de todo, es que son, en democracia, el canal para construir y expresar la voluntad popular. Si el canal está averiado, el resultado final salido de las urnas, por supuesto que va a ser soberano y por supuesto que la decisión que emana de las elecciones va a ser la única que autorice a gobernar. Pero el procedimiento está averiado. Por eso, aceptar el resultado de las urnas no implica que se tenga que comulgar con ese resultado. Ni es lógico decir que no se pueda criticar la opción política ganadora, porque puedes ganar las elecciones y no tener la razón. Podremos argumentar este resultado y podremos, incluso deberíamos descifrarlo, buscando por qué han ganado unos y han perdido otros. En el caso de Madrid podremos explicarlo sobre la base de la precariedad laboral, del miedo que la precariedad crea, de la eficacia de los bulos repetidos hasta la saciedad, del deseo de salir de esa precariedad imitando a los que les va mejor, de la inseguridad a perder incluso ese trabajo precario, de perder la habitación compartida, de ir en ese metro abarrotado y en ese autobús abarrotado. Podemos entenderlo por la falta de respuestas que les ha dado a las gentes humildes el PSOE y el conjunto de la izquierda. Podremos también verlo como expresión del cansancio pandémico que lleva a odiar al que te confina y a anhelar romper las cadenas más invisibles. En definitiva, podremos explicarlo con el deseo casi irracional de que todo esto pase pronto y también por la eficacia de unos mensajes por encima de otros. Esto para la gente humilde, porque la gente rica vota lo que vota. Pero cuidado, si una persona humilde vota igual que los ricos, si alguien que cobra el salario mínimo vota igual que Ana Rosa Quintana, que Amancio Ortega o que Florentino Pérez, los que no se equivocan son Ana Rosa, Ortega y Florentino, porque ellos van a ver sus intereses resguardados, pero la gente humilde no, porque en medio de una crisis, si ganan los ricos, los pobres pierden. En estas elecciones en Madrid hemos tenido la primera vuelta, en 2 años vamos a tener la segunda, y seguro que todos y todas vamos a tener más información. Mientras tanto, los medios van a seguir intentando que Podemos desaparezca. En esa lógica, pese a que ya no esté Pablo Iglesias, van a seguir con la misma manera de comportarse. A Unidas Podemos se la puede acosar, calumniar, se pueden grabar sus conversaciones privadas en restaurantes, hacerle campañas machistas inmundas que Twitter permite. Pueden querellarse contra sus miembros organizaciones criminales como Manos Limpias o los dirigentes de Vox querellarse con sus miembros. Pueden insultar a sus líderes los periodistas, convertidos en voceros políticos de la derecha. Podrán repetir 1000 veces que la libertad de expresión es la libertad de las empresas de medios, aunque sea para subvertir la democracia, demonizando a las opciones políticas contrarias a sus intereses económicos. Y por supuesto, pueden incluso estar todos los días en la casa del vicepresidente y de una ministra gritándoles barbaridades. Unidas Podemos les sigue molestando porque está en el gobierno y porque no tiene miedo. Y no tener miedo forma parte de su manera de estar en el mundo. Soy profesor de universidad y no trato a mis alumnos como menores de edad ni les tutelo paternalmente como si fueran incapaces de enfrentar la realidad. Cuando hago política, no trato al pueblo como menor de edad, ni se me ocurre tutelarle paternalmente, algo que es común cuando lo que se busca es conseguir simples adhesiones. Persuadir al pueblo como estrategia política es una forma de despreciarle. Es lo que hacen los anunciantes para venderles un detergente o para que vayas a las casas de apuestas. Los que dicen que hay que persuadir al pueblo suelen casi siempre despreciar al pueblo. Algunos políticos quieren tratar a la gente como clientes, quieren gustarles como hacen los programas de televisión que se adaptan a los gustos que ya existen para así poder ganar más dinero. En una política diferente
Podrán reprocharte que no te hayas sabido explicar mejor. Podrán regañarte si entienden que has metido la pata y tendrás que reconocerlo si entiendes que tienen razón. Pero con el paternalismo nunca ha avanzado la democracia. Nunca. Una fuerza como Podemos no nació para sustituir a unas élites por otras, sino para cambiar la política en España. Por eso, a unos nos atacan y a otros les tratan como si fueran de los suyos. Seguimos desobedientes, seguimos... El pasado lunes 3 de mayo se celebró el Día Mundial de la Libertad de Prensa, una profesión esencial para la democracia porque sin una prensa libre la sociedad tampoco va a ser libre. Aquí se celebró invitando a votantes declarados de Díaz Ayuso, como Sabater o Vargas Llosa. Lo decía el Roto también en un chiste, 150 canales y todos son el mismo. Así que, bueno, pues nos pasa que de esos 150 canales suelen ver la paja en los países donde gobierna la izquierda, pero no ven la viga en los gobiernos de la derecha, de todo el mundo. En fin, que para hablar un poco del papel de los medios de comunicación hemos invitado a Esther Rebollo, una mujer que ha pasado una buena parte de su vida profesional trabajando con la política internacional fuera de España y hoy es la directora adjunta de Público. Y qué mejor que recurrir a una mirada de fuera a ver si entendemos qué nos pasa dentro. Esther, muchas gracias por acompañarnos. Hola, Juan Carlos, gracias por la invitación. Oye, ¿el periodismo es el cuarto poder o ya es el poder que controla a los otros tres? Pues no lo sé, yo creo que son poderes simultáneos. Yo creo que el auténtico poder es el poder económico y es el que maneja a todos los demás. Maneja al poder político, maneja por supuesto al poder de los medios y termina manejando de alguna manera con las políticas de comunicación y con las grandes estrategias a la sociedad en su conjunto. Esa es la situación en la que nos encontramos y no solo aquí en España. Yo pienso que esto es una tónica bastante global. En las elecciones del 4 de mayo hemos visto cosas insólitas, por lo menos a mí me parecen insólitas, que es directamente periodistas o incluso presentadoras, ¿no?, insultando directamente a uno de los candidatos. A mí me ha parecido que el papel de la prensa española en su conjunto, y quiero hablar en estos términos de prensa española en su conjunto porque, como bien has dicho, he pasado muchos años de mi vida trabajando en el exterior. Y cuando he llegado a España, quiero ver España como si fuera una marciana, como si no fuera de aquí. Y entonces me encuentro muchas curiosidades que como periodista me llaman la atención, curiosidades que se empiezan a normalizar. Lo he visto en otros países, pero ahora hacerlo en tu propio país es un ejercicio de observación. Por ejemplo, me parece que la prensa española ha sido tremendamente injusta con algunos candidatos, con algunas propuestas, con algunos partidos, y ha habido una especie de cargamontón innecesario. Esa injusticia creo que se debe a que no se le ha dado el mismo tratamiento en los términos en los que tú bien explicas, de insultos, acosos, escenas grotescas contra algunos de los candidatos. Si nos centramos, por ejemplo, solo el día de la votación, el acoso que sufrió Irene, pues no sé, en el momento en el que fue a ejercer su voto, y la prensa general, en vez de reparar en que eso puede ser incluso una violación a la democracia, lo cuentan como si fuera una anécdota. Yo creo que algunos candidatos, y no estoy hablando de Irene como candidata, simplemente es una ministra, que es todavía incluso más importante, pero lo hemos visto con Pablo Iglesias, por supuesto, y bueno, el desenlace lo conocemos. La sociedad tiene derecho a elegir libremente un candidato, una opción política. Nos pueden gustar unos candidatos o no, pero ya la maldad maquiavélica en la que a veces se maneja desde los medios de comunicación grandes, globales, los más poderosos, a ciertos candidatos, son para hacérselo mirar, porque estamos muy fuera de lo que es la libertad de expresión y la honestidad. Claro, pero cuando les reprochas este tipo de comportamientos, ¿no?, que se alejan
de lo que debe ser el comportamiento de los periodistas. Ya no sé las veces que hemos tenido que repetir que el trabajo de un periodista no es dar paso a uno que dice que llueve y a otro que dice que no llueve, sino abrir la ventana y ver si llueve o no llueve y, por tanto, canalizar la información en esa dirección. O que tú no eres un buen periodista si en una noticia dices el rabino de Varsovia dice que están exterminando a los judíos, Goebbels lo desmiente, ¿no? Claro, cuando le criticas estas cuestiones dicen que es que estás yendo en contra de la libertad de expresión. Bueno, yo creo que es precisamente lo contrario. Yo creo que la libertad de expresión es precisamente ser crítico. La prensa debe ser crítica y debe ser crítica, pues si quiere, con todos los candidatos, pero de ser crítica a matizar o a exponer hechos, a insultar, a denostar a candidatos directamente y proteger a otros de alguna manera. Yo he visto más ataques contra candidatos por cuestiones banales que denunciar mentiras que han dicho otros en estas últimas elecciones celebradas en Madrid. Y la tristeza es que esto empieza a normalizarse. Y termina ganando una opción política que lo hemos contado en público y no porque lo hayamos contado nosotros, creo que la prensa internacional también lo ha resaltado. Ha sido una campaña política marcada por las mentiras por parte de algunos de los partidos que, bueno, por supuesto del partido ganador y de algunos de los aliados del partido ganador. Han sido unas fake news que se han desmentido pero han quedado en el imaginario de la sociedad. Déjame preguntarte algo al respecto. Cuando se desmienten, porque nos encontramos con que hay empresas en donde se producen bulos y los presentadores no los frenan, y luego hay como subempresas dentro de esa empresa que se dedican a contar los bulos, ¿no? Y yo no sé si cuando tú desmientes los bulos, no sé si realmente lo estás desmintiendo o estás amplificando ese bulo. Bueno, pues sí, se pueden hacer unos análisis profundos de cuáles son los intereses finales de cada empresa periodística. Pues evidentemente hay veces que las grandes corporaciones mediáticas tienen varias patas pues para llegar a distintos sectores de la sociedad y ganar audiencias y también, bueno, pues parecer que con una pata eres de una tendencia y con la otra pata eres de otra tendencia, y de esa manera aglutinas a un mayor número de audiencias y por tanto de seguidores y por tanto de adeptos, ¿no?, a tus programas o a tus... Yo respeto de todas las maneras mucho a toda la profesión periodística, considero que todo el mundo tiene derecho a ser crítico. Yo no defiendo a toda la profesión periodística, porque creo que hay basura intolerable. Pues tienes razón. Los Inda, los Negre, los Albises, eso es basura, eso no es periodismo. La palabra toda sobra en esto, pero sí no tengo por qué cuestionar los procesos de verificación o de fact-checking que hacen algunas empresas, porque además aciertan, es verdad. Y luego, efectivamente, pertenecen a los conglomerados que las están difundiendo. Pues la duda eso sí era es así. Si al desmentirla no la estás también magnificando. Bueno, yo pensaría... Fíjate, yo pensaría... Como las rectificaciones, que son en chiquitito y no... Pero yo pensaría que no, yo creo que hay que verificar, demostrar que la mentira es mentira. Es una pena que en este momento en el que vivimos los periodistas gastemos a veces más tiempo en desmentir o en verificar o en buscar la verdad de mentiras ya publicadas que en hacer periodismo de verdad, periodismo de investigación, periodismo que nos lleve a revelar cuestiones fundamentales para una mejor construcción de la sociedad. Esa es la tristeza del periodismo en el que nos encontramos. Déjame preguntarte otra cuestión, porque no conozco profesión ahora mismo más corporativa y más corporativista que el periodismo. Hasta los antidisturbios hay asuntos internos, ¿no?, que cuestionan el papel. En cambio, creo que veo en los medios una defensa cerrada de lo que hacen los compañeros o de las compañeras, justificando, bueno, pues que trabajan en sitios que son infectos, pero ¿qué se le va a hacer porque trabajan en sitios infectos, ¿no? Claro, por el problema que no veo la misma defensa corporativa cuando los periodistas agredidos son periodistas de izquierdas, ni sea Antonio Maestre, sea Jesús Cintora, sea esta casa,
No veo que la Asociación Profesional, la Asociación de la Prensa de Madrid u otros periodistas que saltan corriendo cuando se critica a un periodista de derechas, salten igual cuando desde Vox o desde el PP se insulta a periodistas de izquierdas. Sí, tienes razón, ahí hay un desfase que es doloroso, eso es doloroso, desde luego. No todos los periodistas y todos los medios somos tratados de la misma manera desde, digamos, esos ámbitos. Sí es verdad que hay críticas internas, es verdad que sí encuentra solidaridad también de muchos medios y de muchos colegas de la profesión. Por eso yo antes no quería tampoco generalizar como que todos somos malos, porque de verdad que también hay mucha gente y medios que merecen la pena, son más pequeños, muchos medios pequeños. Creo que hay que tener mucho ojo también puesto en algunos periodistas que trabajan desde regiones, desde provincias, que hacen, lo que pasa que a veces opaca todo el centralismo de Madrid y termina de alguna manera poniendo esa cortina de humo para que no salga a flote el trabajo de otros compañeros o compañeras que trabajan en otras regiones. Yo creo que se ha hecho un esfuerzo muy grande desde algunos lugares como Ceuta o Melilla o Canarias, y es información que no llega al ámbito nacional, y a mí eso me parece también una gran tristeza. El ejemplo de las elecciones de Madrid ha copado absolutamente toda la actualidad nacional. Evidentemente ha sido un punto de inflexión también en la política española, pero yo me pregunto si era necesario. Hay un overbooking de tertulianos de extrema derecha en todas las tertulias. ¿Tiene algo que ver con la financiación de esos programas? ¿Cómo explicamos esa descompensación? Que también la vemos también en el reparto de publicidad institucional, ¿no? Siempre hay algunos pequeños grupos que no tienen la audiencia que tienen otros, pero que sin embargo se ven sobre representados, tanto financieramente, ya digo, como en la presencia de las tertulias. Sí, es tremendo porque además algunos de esos tertulianos van a esas tertulias a hacerse eco, a proyectar, a agrandar las mentiras que otros periodistas, es lo que como hemos se le ha dicho reprochado antes. a Ferreras, que ha sido el gran altavoz siempre de las mentiras de Inda y La Sexta en general. Un canal que pasa por ser de izquierdas, pero es mentira, ¿no? Es un gran propagador de los intereses que ellos marcan o reforzadores de, por ejemplo, Más Madrid, porque entienden que así debilitan, ¿no?, a Unidas Podemos, que es una fuerza política que siempre ha confrontado realmente el sistema y que ha asustado a los poderosos. Sin lugar a dudas, yo creo que efectivamente hay tertulianos que directamente en una sociedad democrática deberían desaparecer de los platos. Es inevitable, no sé cómo podríamos evitarlo, desde luego yo vuelvo al inicio de mi conversación, porque de verdad quien manda, ni cuarto poder de la prensa y nada, son los poderes económicos y son los que ponen los dineros sobre las mesas para que haya tantos tertulianos de un lado o de otro. El problema es la cantidad de audiencia que hay en esos programas. Yo en alguna ocasión reconozco que los veo poco, los veo lo menos posible, intento separarme si un poco. Es decir, el programa de Ana Rosa Quintana lo ven, no llega a 800.000 personas. Es tan relevante. Pero tiene mucho eco, porque le repiten y le repiten, las cosas que ocurren en ese programa se repiten y se repiten por redes sociales, se repiten en otros programas de la cadena, sacan cortes que se convierten en virales a lo largo de la jornada. Entonces hay otras herramientas que proyectan, amplifican esos mensajes del programa, por ejemplo, que acabas de citar, de Ana Rosa Quintana. ¿Crees que esa presencia del dinero, junto con los malos salarios que tienen los periodistas, puede llevar a algún tipo de autocensura? Bueno, la autocensura desde luego se da dentro de los medios. Cada medio, cada periodista que trabaja en un medio sabe hasta dónde puede llegar porque lo dicta la voz del amo. Y la voz del amo puede ser de un lado o de otro, pero en cualquier caso es cierto que las condiciones precarias que existen también en la profesión, cada vez más, es una lástima, pero es una profesión muy denostada desde el punto de vista del valor que se le puede dar a estos profesionales, terminan, pues bueno, muchas veces conformándose
con contar lo que pueden, y eso también ha generado, yo lo he visto en algunas empresas grandes, cómo genera una especie de funcionariado del periodismo que se limita un poco, pues bueno, pues a seguir el día a día, el carril, para de alguna manera, pues bueno, pues no confrontar, ¿no?, con la línea, puede ser editorial o la pauta que marque la empresa. Eso pasa, es una realidad. Tú has trabajado fuera de España durante mucho tiempo y las comparaciones son odiosas, ¿no? Porque en Colombia o en México asesinan a los periodistas. Así es, yo eso se lo recuerdo muchas veces aquí a compañeros periodistas de España, y sobre todo en los últimos tiempos en los que estamos viendo una irrupción enorme de posturas políticas radicales que están creciendo y que simplemente empiezan con mentiras y luego terminan en señalamientos, y después de los señalamientos viene pues la persecución, el miedo, la amenaza. Y efectivamente yo lo he visto, lo sigo viendo. En estos países, por ejemplo, Colombia es un país donde yo he vivido bastantes años, en el que los grandes medios también les cuesta contar el fondo de los problemas y empiezan a optar por fórmulas más, digamos, formales, valga casi la redundancia, a la hora de contar hechos dramáticos. Creo que lo que está pasando estos días en Colombia es un ejemplo. Han tardado los grandes medios en reaccionar para contar que había una represión policial inmensa en las calles de ciudades como Ibagué, Cali, Palmira, Barranquilla, incluso Bogotá, si me apuras. Hablamos ya de decenas de muertos. Estamos hablando, no lo sabemos cuántos son, pero no sabemos cuántos son los muertos, pero tampoco sabemos cuántos son los heridos, los detenidos, los desaparecidos, las mujeres violadas en comisaría. Es que todavía no lo sabemos, no tenemos capacidad para todavía conocer ese dato. Ahí, una vez más, siento que pasa un poco en España también, los medios pequeños, los medios más independientes y, por supuesto, todo lo que se está moviendo por las redes sociales. Y uno puede decir, ¿pero te crees o no te crees lo que pasa en las redes sociales? Obviamente las redes sociales mueven mucha información que a veces no es buena, no está contrastada. Entonces, ¿cuál es la clave? Saber a quién sigues en las redes sociales. Yo sé lo que está pasando en Colombia a 7.000 kilómetros porque sé a quién puedo seguir, claro, y sé con quién puedo hablar. Pero en cambio, si sigues a Uribe, no sé si estás muy bien informada de lo que pasa al expresidente Uribe. Bueno, si sigues a Uribe, lo que te puedes encontrar es que él ha dado la orden velada de sacar al ejército a la calle. Creo que es bastante interesante seguir en las redes sociales al expresidente Uribe, que muchos creen que sigue gobernando detrás de Iván Duque. En el caso de Colombia, los medios de comunicación, ¿qué papel desempeñan? Porque hemos visto que la judicatura durante un tiempo sí que era como un freno, ¿no?, a las posiciones más involucionistas de un narcopresidente como Uribe. Pero los medios de comunicación no sé si han estado a la misma altura. Hay que recordar, ¿no?, gente como García Márquez, que vienen de ejercer el periodismo con mucha valentía en ese país. Es una paradoja Colombia en todo. Colombia tiene grandes periodistas, grandes reporteros, pero esos grandes periodistas y reporteros están en las zonas difíciles, donde tiene muy poquito impacto la información que cuentan, porque no se la recogen los grandes medios. Los grandes medios colombianos, en su mayoría, están en manos de familias económicas, de las oligarquías colombianas, que tienen, no sé, de pronto toda la industria de la bebida de gaseosas o toda la industria de cualquier otro sector, o de la banca. Entonces, pues bueno, hay que recordar que el conflicto armado colombiano, que se viene desarrollando desde hace muchos años, desde hace muchas décadas, yo diría que desde hace siglos, viene marcado por una estrategia del poder económico para limitar la tenencia de la tierra a los campesinos y a los ciudadanos colombianos que la merecen y que la tienen. Entonces ese despojo de la tierra viene marcado además por el control
y por los intereses de los poderes económicos que tienen que retener la tierra. Entonces, si esos poderes económicos, que son los que controlan los medios, no quieren reconocer el origen del conflicto armado, nunca lo van a contar bien los medios. Y no sé si me he explicado. Pero yo creo que es como una rueda, una noria que nunca para, porque la prensa independiente, que hay buenos medios colombianos independientes, lo están contando o lo intentan contar de otra manera. Yo tengo amigos, conocidos, gente cercana, periodistas que han tenido que salir, que han sido amenazados, que han sido hasta vejados, pero es que además han sufrido detención, tortura. Incluso tengo conocidas, amigas, periodistas colombianas que han sido víctimas de abusos sexuales por ejercer su profesión, porque es un castigo. La mujer como arma de guerra es lo más fácil, así silencias a cualquiera, ¿no? Y sin embargo ese tipo de comportamientos no tienen el eco que debieran tener en España, que en cambio cuando ocurre algo, no sé, en Venezuela o en la Bolivia de Evo Morales o en el actual México de López Obrador, sale a primera plana y se convierte pues, en armas de desinformación masiva, como decía alguien. Bueno, si estos sucesos que están ocurriendo en Colombia, que estamos directamente ante una policía que está disparando a matar a gente en las calles de distintas ciudades de Colombia, ocurre en Venezuela, no solo si hubieran abierto portadas y si hubieran iniciado informativos en televisión en todo el mundo, sino que ya estaríamos recibiendo mensajes de escándalo desde las Naciones Unidas, desde la Comisión Europea, desde el Parlamento Europeo. Yo creo que están reaccionando tarde y mal las grandes instituciones y los gobiernos. No he visto por ahora gobiernos condenando los sucesos que están pasando en Colombia. Y Almagro, en la OEA. Que nos hemos comido el tiempo, déjame hacerte una última pregunta, porque uno de los casos de mayor hipocresía, ¿no?, donde yo he visto que el periodismo en España no está a la altura, ¿no?, y que creo que hay una condición, me da igual que sea por la precariedad, pero que está llena de falta de coraje y de corresponsabilidad, que es el asesinato de Khashoggi. Bueno, es lamentable, es lamentable. Bueno, nosotros estamos... ¿Cómo resumir esto si nos queda poco tiempo, Juan Carlos? Es muy difícil. Yo acabo de publicar un largo artículo en el que cuento cuáles son las relaciones entre la Casa de Saúd y la Casa Real Española, y todo esto es lamentable, es inaceptable, porque estamos hablando de una familia real de Arabia Saudí que comete violaciones a los derechos humanos, ejerce una represión total dentro de sus fronteras, persigue con la más amplia y costosa tecnología que pueda haber en el mundo a toda su disidencia y a toda su oposición fuera del país, es capaz de localizarlos y ir a por ellos, y el caso de Yamal Khashoggi fue uno de ellos. Por recordar, Khashoggi fue el periodista saudí que entró al consulado de Arabia Saudí en Estambul a recoger un documento para contraer matrimonio con su prometida entonces, con la que se iba a casar, una investigadora turca, y nunca salió. Dentro fue descuartizado con motosierra, al puro estilo paramilitarismo colombiano, por cierto. Y allí lo mataron, todo apunta, y bueno, y ya empieza a haber voces internacionales. El propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha reconocido que puede estar el príncipe Salman al-Salman detrás de ese asesinato, que dio la orden. Mohammed al-Salman es el príncipe heredero, es el interlocutor directo que tenemos en España, con nuestra monarquía tiene ese contacto y esa interlocución directa. Una relación directa con Felipe VI. Con Felipe VI. Él fue recibido en España, alojado en el Palacio del Pardo hace solamente 2 años, 3 años. Y todo esto viene de vieja data, o sea, la familia saudí y real saudí, la familia real española son hermanos desde que así lo estableció el emérito durante la dictadura de Franco, y ha habido negocios, millonarios, se han protegido hasta la muerte. Igual que se protegía al rey emérito, pues se protegía lo que hicieran también, supongo.
no la casa saudí. Absolutamente, pero además España lo que ha contado de esa relación de España con los saudíes ha sido como una especie de cuento de las mil y una noches, todos esos frenesís y esas fiestas marbellís, lo que nos asombraba a una sociedad ciega, ver como que Marbella se convertía en la Milla de Oro con palacios de mármol construidos por los jeques. En fin, España no ha contado nada en todos estos años y yo creo que no quiere seguir contando. Esther Rebollo, directora adjunta del diario Público, gracias por acompañarnos aquí a La Frontera. Has dicho que estas elecciones del 4M suponían un punto de inflexión también para el periodismo en España. No lo sé, me preocupa el periodismo, me preocupa. Yo creo que en estas elecciones no ha faltado altura. Ha faltado altura, yo creo que deberíamos ser mucho más ecuánimes, debemos respetar a la sociedad, lo que piense y lo que vote. Creo que el problema de ese respeto no viene por lo que vote, sino por lo que los medios de comunicación enseñan a la sociedad para interpretar lo que ellos dicen, y eso genera unas confusiones tremendas, como que te puedes creer una cantidad de mentiras que se difunden en los medios. Entonces, pues creo que falta altura en muchos medios de comunicación, lo hemos visto especialmente en esas mesas de tertulianos, y ojalá las nuevas generaciones... Yo confío siempre mucho en los jóvenes. Creo que las nuevas generaciones le van a dar un giro a esto. Es en los que confío, en nosotros no sé. Ojalá sea así, aunque dependerá de los maestros. Esther, muchas gracias por acompañarnos en esta tu casa. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias al programa. Me gusta ser una zorra, me gusta ser una zorra, me gusta ser una zorra, Bienvenidas al Tornillo, el microespacio feminista en La Frontera. Hoy vamos a hablar del síndrome de alienación parental, el SAP. Esto lo he escuchado yo. Es lo de las madres esas que malmeten a sus hijos. Qué fuerte. Vamos a hablar del SAP porque es un término que está saliendo últimamente mucho en los medios de comunicación, a pesar de que el síndrome de alienación parental no existe. ¿Cómo que no existe? Eso será tu opinión. El síndrome de alienación parental es un supuesto síndrome que se inventó un médico norteamericano en 1985. Richard Gardner se llamaba. Según él, las mujeres que se ven obligadas a compartir crianza con hombres de los que se han divorciado dedican gran parte de su jornada a comer la cabeza de sus criaturas para que odien a su padre y acaben por no tener relación ni contacto con él. Él se lo inventó y él le puso el nombre. Así, el SAP es un supuesto síndrome que experimentan las criaturas, caracterizado entre otras cosas por el desapego hacia uno de los progenitores, normalmente el padre, causado por las actitudes del otro, generalmente la madre. ¿Y por qué decimos que no existe? Pues no te lo digo yo. El SAP ha sido rechazado como síndrome real por la Organización Mundial de la Salud, la Asociación Española de Psiquiatría, la Asociación Americana de Psicología, la Asociación Americana de Psiquiatría. Así como síndrome psicológico, borrado. Pero como argumento jurídico, el Consejo General del Poder Judicial lo ha rechazado abiertamente. Recomienda no hacer uso de él ni explícita ni implícitamente. Entonces no entiendo por qué se usa. Pues se usa porque forma parte de la cultura misógina y patriarcal y de la perspectiva misógina y patriarcal de la justicia, que está en la raíz de la violencia de género y de todos los espacios que la legitiman. Funciona con la idea de que una mujer que pierde, por la razón que sea, la custodia de sus hijas e hijos es porque algo habrá hecho, y que sin embargo un hombre que pierde la custodia de sus hijas e hijos siempre es por la misma razón, porque hay una mujer malvada, despechada, manipuladora, vengativa y mentirosa que está dispuesta a hacer todo lo posible para fastidiarle. ¿Cómo puede ser que esta creencia se presente como una herramienta psicológica que se puede utilizar en juicios? Pues porque en esta sociedad patriarcal y misógina en la que vivimos funcionan los discursos que estereotipan a las mujeres como personas manipuladoras, alienantes, histéricas, sedientas de odio, y hombres inocentes que han caído en sus garras. El síndrome de alienación parental no existe.
Es una herramienta más del sistema machista que pretende legitimar la violencia contra las mujeres, haciendo que parezca que todo lo que nos pasa es culpa nuestra y que todo lo que les pasa a los hombres también es culpa nuestra. Y además se apoya en el mito de la buena madre y la buena esposa, la buena mujer, esa que lo aguanta todo, lo soporta todo, lo traga todo, por amor. A ver, pero si yo he escuchado a psicólogas en programas presentados por periodistas, mujeres, hablar del síndrome de alienación parental, también hay psicólogas y periodistas, también mujeres, que defienden las terapias para curar la homosexualidad. Es una responsabilidad de todas las personas profesionales de la psicología, del periodismo y de todos los ámbitos de la justicia dejar ya de utilizar el síndrome de alienación parental como algo que existe y luego obedecer al Convenio de Estambul y a la Ley Integral contra la Violencia de Género y formarse en perspectiva de género, que no es una opinión, es justicia y profesionalidad. Lo que sí existe es la violencia vicaria, que es una forma más de violencia machista por la cual algunos hombres utilizan la violencia contra las criaturas para ejercer una tortura todavía mayor hacia las madres. Eso sí existe. Hoy os dejamos con una frase de Andrea Liva. El síndrome de alienación parental son los padres. Hasta la próxima vez que nos dejen salir. Me gusta ser una bola. Nada mejor que terminar una semana tan intensa con una buena noticia. Estados Unidos apoya que se liberen las patentes de las vacunas anti-COVID. Joe Biden apoyará ante la Organización Mundial del Comercio la liberación de las patentes de las vacunas, al menos mientras dure la pandemia. ¿Qué significa esto? Pues que los países más pobres podrán producir sus antídotos usando la propiedad intelectual de las farmacéuticas. El lenguaje político, que ya empezamos a ver algunos efectos de la salida de Donald Trump en sitios donde es verdad no nos lo imaginábamos. America is on the move again. Es verdad que Joe Biden lo hace porque se les estaba yendo el país por el desagüe, pero lo que es cierto es que mientras que Joe Biden apoya en Estados Unidos que se liberen las vacunas contra el COVID, el PP, el PSOE, Ciudadanos y Vox tumbaron hace 15 días en el Parlamento Europeo una enmienda relativa al levantamiento de las patentes. Ese es el peligro de Isabel Díaz Ayuso. Cuando los americanos vuelven del trumpismo, nosotros hacia él de cabeza, tarde y seguramente empeorándolo. En Estados Unidos, más democracia y más políticas sociales. En Madrid, más cañas y más raciones de bravas. Esto de dejar a los tiburones de las farmacéuticas sin su carnaza es que está muy mal. Al final va a resultar que Joe Biden era un peligroso comunista disfrazado, seguro que financiado por Venezuela, amigo, vamos, de ETA sin duda alguna. O quizá el coletas habrá viajado a Nueva York ayer después de raparse la cabeza para que no lo identifiquen los escáneres de Barajas. ¿Una exageración? La verdad es que cosas más estrambóticas hemos visto en los periódicos españoles. ¿Y si no es ni una cosa ni la otra? ¿Y si resulta que al final los americanos han comprendido que la democracia sale fortalecida cuando se fortalecen los servicios públicos? ¿Y si una patente que hemos pagado entre todos resulta que no puede servir para que se lucren unos poquitos? ¿Y si el incremento de las desigualdades estaba llevando a Estados Unidos al precipicio? ¿Y si en la carrera contra China Estados Unidos estaba perdiendo pie porque estaba perdiendo a su propio pueblo? Los que penséis que el interés público debe estar por encima del privado, tened mucho cuidado, porque vuestros cuñados podrían acusaros de comunistas, o lo que es peor, de ser unos peligrosos soñadores que terminan empobreciendo al pueblo. Vienen tiempos difíciles, y lo que ha hecho Biden lo ha hecho porque el país se les estaba yendo de las manos, no porque piensen que es lo más moral. Los que han financiado la campaña de Biden lo han hecho porque pensaban que así iban a ganar más dinero. Aunque solo sea por la inteligencia indirecta que produce, sea bienvenido. Y en España claro que hay inteligencia. Por ejemplo, para no hacer aquí las políticas trumpistas que ya no quieren en Estados Unidos. Cuidado con las borracheras idiotas, que las resacas luego vienen con unos tremendos dolores de cabeza. Y vaya semanita. Hasta la semana que viene, desobedientes.